Llegamos al final de nuestra segunda semana del estudio sobre el Éxodo y creo que esta semana hemos sido desafiados para escuchar la voz de Dios, desafiados para atender al llamado que Dios nos ha hecho. Hoy solamente quiero hacer un breve resumen de lo que hemos estudiado para que esto nos pueda servir a fin de que al reflexionar podamos hacer en nuestras vidas un examen y preguntarnos, ¿hemos escuchado la voz de Dios y no hemos hecho lo que Dios nos ha pedido? Y aún así, podemos seguir escuchándola y reconocer las nuevas oportunidades que Dios nos está dando para que podamos comenzar a partir de ahora a cumplir con el propósito con el cual Él nos ha llamado. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios. Bondadoso Padre, durante esta semana hemos estudiado la vida o el llamado en la vida de Moisés, un siervo que reconocemos por las grandes obras que hizo, pero en el llamado que le hiciste notamos que él no podría haber hecho nada de lo que hizo si no fuera porque tú le prometiste que en todo tú estarías con él para ayudarlo, para sostenerlo, para fortalecerlo. Y hoy te rogamos que nos ayudes a escuchar tu voz con atención, pero quizás más que escuchar, que nos ayudes a comenzar a dar los primeros pasos en dirección a la misión que nos has encomendado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy, quiero que reflexionemos un poco en lo que hemos aprendido durante esta semana. Primero, considerando que Moisés había cumplido ya en parte la misión que Dios le había encomendado. Moisés no estaba allá en Madián de vacaciones, que uno podría decir, no, bueno, se retiró y ahí tranquilito y no hizo nada. No. Descubrimos esta semana que ese retiro de 40 años hizo que Moisés pudiera escribir 2 libros importantísimos de las Sagradas Escrituras. El libro de Job, que nos presenta el marco del gran conflicto que hay detrás de todo lo que vemos a nuestro alrededor, y el libro de Génesis, un libro fundamental especialmente para nuestro tiempo, cuando muchas voces quieren quitar de nuestra mente que Dios es el creador. Y hay tantas ideas a nuestro alrededor diciéndonos que no se necesita un creador. Es más, la ciencia moderna descarta los primeros 11 capítulos del Génesis como simplemente mitos. Pero qué importante es que durante esos 40 años que Moisés pasó en el desierto, tuvo tiempo para escribir esto bajo la inspiración divina, claro está, y nos dejó esos 11 primeros capítulos del Génesis que narran el principio de nuestra historia, que narran la caída, que narran cómo Dios intervino para que esta raza, la raza humana, no fuera aniquilada finalmente. Es verdad que mirando hacia el pasado no podemos constatar cada palabra, pero ahí es donde se necesita la fe, porque eso mismo que digo en este momento sobre la palabra de Dios se puede decir de cualquier teoría. ¿Quién estaba allí cuando se dio, según los evolucionistas, el primer caldo esencial para la vida? ¿Quién estaba allí? Eso es solo una suposición. Creer en eso, desde mi punto de vista, requiere mucha más fe que creer que hay un Dios creador que nos reveló en su palabra, que con el poder de su palabra puede crear nuestro mundo y el universo. Ahora, este libro, el libro de Génesis, es fundamental porque al presentarnos a Dios como el creador, le da sentido a todo lo que vendrá después y a nuestra cosmovisión. Y esto es importante porque la concepción que tenemos de Dios, lo que nosotros creemos acerca de Dios, va a moldear la forma en que nosotros nos relacionamos con Él. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Dios para mí? ¿Quién es Dios para ti? Eso va a moldear la forma en que nos relacionamos con Él.
Y en esta semana descubrimos que Dios es un Dios de relaciones. Por eso, cuando se presentó ante Moisés y Moisés se quiso excusar con que el pueblo no iba a reconocer quién era Dios porque no conocía el nombre, Dios dijo cuál era su nombre. Yahvé, Adonai, como lo pronuncian los hebreos, pero Yahvé, como se cree que sería la pronunciación, o como lo tenemos en muchas de nuestras Biblias, el Señor o Jehová. Ese nombre hace eco con las relaciones. Es un nombre relacional porque es la forma en que Dios se reveló respecto al pacto con nosotros. Y dijimos al principio que ahí está la conexión. En Génesis capítulo 1 encontramos a Elohim. Esa es la palabra Dios en hebreo, Elohim. Y esa palabra habla del Dios supremo creador, trascendente. Es decir, que está sobre la creación y que le da vida a la creación. Pero luego en el capítulo 2, cuando la Biblia habla sobre la creación del ser humano y le da detalles sobre la creación del ser humano, entonces nos presenta a Adonai Elohim, o Yahvé, si queremos pronunciarlo nosotros, como creemos que los eruditos, como creemos según los eruditos, que se pronunciaría ese nombre, Yahvé Elohim. Ese nombre hace referencia a las relaciones porque Dios estaba creando a los primeros seres humanos, a Adán y a Eva, y quería una relación con ellos. El pecado entró y rompió esa relación. ¿Pero qué hizo Dios? ¿Renunció a esa relación? Claro que no. Dios salvó la brecha que el pecado abrió y se acercó a la humanidad, al punto que Jesús vino a esta tierra como un ser humano, Dios hecho hombre, para ser el puente que nos une con la deidad. Así que Dios es un Dios de relaciones. Si hay alguien a quien le interesas, si hay alguien a quien le importas, ese es Dios. Y Jesús lo demostró al venir a esta tierra. Ahora, respecto al llamado de Moisés, que fue algo que estudiamos, hay algo impresionante. Y es una pregunta que quiero que exploremos juntos. ¿Qué hubiera pasado si Moisés no hubiera aceptado el llamado de Dios finalmente? Si Moisés hubiera dicho, no, ¿sabes qué? No, yo no voy, yo no puedo. Y no me refiero al momento de la zarza, me refiero en su vida en general. Si él, al ver la corte de Faraón, hubiera dicho, ¿saben qué? Yo soy de aquí y me quedo aquí. Este es mi lugar. Y se hubiera quedado ahí, en la corte. ¿Qué hubiera sido de Moisés? Bueno, tal vez lo conoceríamos en la historia como Apimoses, un faraón en Egipto, tal vez muy famoso, porque recuerda, Esteban dice, allá en Hechos 7, 17, en adelante, Esteban dice que Moisés era un hombre poderoso en palabras y hechos. Quién sabe, tal vez su nombre estaría esculpido, tendría una estatua al estilo de las estatuas de Ramsés, tendría una estatua o varias estatuas en su honor, como Apimoses, uno de los grandes faraones de Egipto. Pero, ¿y qué más? Sería una momia, claro, sería una momia que, como comentaba creo que el día de ayer, estaría en una procesión magnífica que hicieron. Pueden buscar las fotos, fue magnífica. Los carros que prepararon para esa procesión, se veía todo hermoso, pero al final eran momias. Pero porque Moisés decidió echar suerte con el pueblo de Dios y decidió, a pesar de todo, incluso a pesar de su propia negativa, decidió que iba a hacer la voluntad de Dios y que iba a escuchar el llamado de Dios, Moisés, aunque tuvo que enfrentar pruebas, aunque tuvo que enfrentar dificultades, aunque se enfrentó a un pueblo rebelde, su propio pueblo, no estoy hablando del pueblo de Egipto, su propio pueblo, un pueblo rebelde, finalmente recibió la mayor recompensa. Fue resucitado y llevado al cielo, y ahora está esperando que Jesús consume todas las cosas para que el pueblo de Dios se reúna en el cielo finalmente, esté en la tierra prometida. Pero eso solo fue posible porque Moisés tomó la decisión, aunque no conocía todo el camino, de rendirse a la voluntad de Dios.
Y esa es la parte con la que Dios nos está llamando, mis queridos hermanos. Nosotros no conocemos todo el camino, es verdad. Pero si hay algo que vimos en las respuestas que le fue dando Dios a cada excusa que le presentó Moisés, es que Dios conoce el fin desde el principio. Y en su providencia, Dios sabía que Moisés le iba a presentar todas estas excusas y le dio respuestas apropiadas para todas ellas. Cada respuesta es una promesa. Y yo quiero que analices de nuevo este relato, lo vuelvas a leer hoy y veas que cada promesa, cada respuesta, quiero decir, es una promesa de habilitación. Cuando Moisés dijo, yo no soy nadie, Dios le dijo, yo estaré contigo, porque no se trata de ti, Moisés, yo voy a estar contigo. Cuando él dijo, no sé tu nombre, pues Dios le dijo, yo soy el que soy, yo seré el que seré. Es decir, conmigo el pacto está garantizado. Cuando le dijo Moisés a Dios, no me van a creer que tú me hablaste, él dijo, pues toma tu vara y haz las señales, porque yo estaré contigo. Y cuando Moisés dijo, no sé hablar, yo no sé decir, soy tartamudo, lo cual no era verdad, según lo que veo en Hechos, es mi opinión, no te voy a decir que esa es la verdad, pero es mi opinión, según lo que dice Hechos. Pero cuando él dijo, soy tartamudo, no sé hablar, Dios dijo, pues yo soy el que hice la boca, yo te puedo dar las palabras. Y cuando finalmente Moisés se negó al punto de decir, envía a otro, Dios dijo, pues yo voy a enviarte a ti, pero te voy a poner a tu hermano. Tu hermano ya viene de camino para que vayan juntos hasta Faraón. La providencia de Dios en Moisés se manifiesta en este llamado. Y yo creo que Dios también lo ha hecho en nuestras vidas. Recordando algunas cosas hasta este momento de mi vida, puedo decir, sí, la providencia de Dios me ha traído hasta aquí, aun cuando yo he sido más testarudo que Moisés. Moisés finalmente fue. A mí me ha costado, he llegado tarde, la verdad, pero Dios ha sido misericordioso. Porque aunque nosotros llegamos tarde o respondemos tarde a los llamados de Dios, Dios nunca nos abandona. Y hoy quiero invitarte para que tú puedas tomar esa experiencia que has tenido con Dios y recordar en este momento y evaluar en este momento, ¿he estado caminando en el plan que Dios quiere para mí? En los deberes que Él ya me ha presentado en su palabra, ¿he vivido de acuerdo a su voluntad? O como pasó con Moisés y el tema de la circuncisión de su hijo menor, he simplemente dicho, tal vez no sea tan importante, tal vez más adelante. ¿Qué ha pasado en nuestra vida? Todos, lo dije ayer, todos tenemos alguna posición de liderazgo, es decir, alguna posición de influencia. ¿Estamos siendo un buen ejemplo para quienes nos rodean, para quienes nos siguen? Tal vez quienes nos siguen sean nuestros hijos, nuestras hijas. Tal vez quienes nos siguen sean nuestros feligreses, en el caso de los pastores. Tal vez quienes nos sigan son nuestros subalternos, en el caso de los jefes. ¿Estamos haciendo lo que Dios quisiera que hagamos? Es una pregunta para reflexionar. Pero yo quiero terminar con esto. Cada uno de nosotros ha recibido una misión particular. Porque cada uno de nosotros es una persona única para Dios. Y Dios nos da libertad de decidir si queremos o no cumplir con esa misión. Nos da esa libertad. Pero siempre está esperando. Y es paciente. Con Moisés esperó 80 años hasta decirle finalmente, vas a ir a liberar a mi pueblo. Claro, esos 40 intermedios, dijimos, no es que pasó en inactividad. Moisés estuvo trabajando, pero Dios quería algo más para Moisés. ¿Qué es lo que quiere Dios para ti? ¿Qué es lo que quiere Dios para mí? Oremos para que una vez que lo reconozcamos, podamos comenzar a avanzar por fe. No será fácil el camino, te lo digo por experiencia, y porque apenas estoy transitándolo yo, no he llegado ni siquiera a decir, ya, estoy caminando en la senda que Dios quería, estoy luchando por eso. Y me confieso ante ti, mi querido amigo, mi querida amiga,
porque sé las batallas que puedes tener en tu corazón para hacer la voluntad de Dios, porque yo mismo estoy batallando cada día. Pero le pido al Señor que tenga misericordia y me ayude a dar un paso, tan solo un paso a la vez, que aunque despacio pueda cumplir su voluntad. Y tal vez esa sea nuestra oración, que aunque sea despacio podamos cumplir su voluntad, pero que lo hagamos, que podamos caminar en la dirección que Dios quiere. ¿Qué tal si oramos en este momento en esa dirección? Querido Padre, reconocemos que cuando tú nos has hablado, algunos de nosotros hemos sido reticentes. Te alabo por aquellos que han escuchado tu voz y han respondido, heme aquí, a la primera. Gracias por esos valientes. Gracias por esas hermanas valerosas. Gracias por tus hijos e hijas que van adelante cumpliendo la misión. Algunos de nosotros hemos tenido temor, nos hemos excusado y no hemos querido hacer tu voluntad. Es verdad. Yo el primero, y te pido perdón. Pero a nosotros, gracias por tenernos paciencia y ayúdanos a dar un paso a la vez para poder cumplir con la misión que nos has encomendado. Hoy bendice a tu pueblo que estudia tu palabra y en el llamado de Moisés ayúdanos a escuchar nuestro propio llamado, porque cada uno tiene una obra que hacer en esta tierra. Ayúdanos a escuchar nuestro propio llamado para hacer tu voluntad, para caminar contigo. Padre, en tus manos de amor nos encomendamos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén.